we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. So I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. Bueno, las palabras de Donald Trump, enojado especialmente con Israel. Y vamos a comentar sobre esto. Estamos en la conferencia número 492 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy es el miércoles 25 de junio del 2025. Hemos titulado esta conferencia ¿Busca Estados Unidos la destrucción del Estado de Israel? Sí, en signos de interrogación lo hemos puesto, pero alguien dirá, ¿cómo va a buscar Estados Unidos la destrucción del Estado de Israel? ¿Y qué pasa si les digo que sí? ¿Me dirán que me he vuelto loco? ¿Me dirán que las profecías dicen lo contrario? Vamos a hablar de la profecía y ver que en realidad siempre es muy poco lo que conocemos de las profecías. Siempre hay tantos detalles, tantas cosas que ni las vemos o las vemos apenas o a veces hasta las entendemos mal. Vamos a hablar de esto porque es más que interesante. Estamos con la serie, por supuesto, de todo lo que es la Gran Guerra, todo lo que nos lleva a el Armagedón, pero también Gog y Magog, Isaías, Daniel 11, el 40-45, Apocalipsis, las plagas, Armagedón, Ezequiel 38-39, Gog y Magog. Y vamos a comenzar. Hacemos una pregunta. ¿Terminó la guerra? ¿Qué es lo que hoy tenemos? Irán afirma que la guerra ha terminado e Israel proclama una victoria histórica tras un primer día de frágil alto el fuego. La tregua entró en vigor a primera hora de este mes martes y se mantendrá pese a los ataques y amenazas cruzadas. Pues por ahora la guerra ha terminado. Sí, la guerra ha terminado. Ya, digamos, ayer ya se veía que esto había concluido. El domingo se empezaron a ver cosas cuando, por así decir, el humo de las explosiones del ataque, especialmente de Estados Unidos, se empezó a disipar. Ya se empezó a ver que había cosas que no cuadraban mucho, empezó a salir cierta información por aquí, por allá. Ayer ya estaba claro que la guerra prácticamente había concluido. Y hoy ya tenemos el alto del fuego y hoy por hoy la guerra ha concluido. ¿Para siempre? ¿Durará? Y si dura, ¿cuánto durará? No lo sabemos. Pero esta guerra, en el fondo, no ha terminado. Ahora, si durará un día, si durará un mes, 4 meses, esta tregua, este alto el fuego, yo no lo sé y solo Dios lo sabe. Pero esta guerra no ha concluido. Pero lo que ha pasado ha sido más que importante y vamos a hablar de esto. Netanyahu declara una victoria histórica sobre Irán que perdurará durante generaciones. ¿En serio? El primer ministro israelí ha avisado de que actuará con la misma determinación y la misma fuerza sobre Irán sin tinta retomar su proyecto nuclear. Pues esto vamos a hablar porque ahora la cosa es mucho más complicada para Israel y también para Estados Unidos. ¿Por qué? Por 2 países que ahora están más posicionados al lado de Irán que lo que estaban antes. Dice, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado que Israel ha logrado una victoria histórica sobre Irán que perdurará durante generaciones. No obstante, ha añadido que aún debe completar su campaña contra el eje de Irán, derrotar a Hamás y lograr el regreso de todos los rehenes en Gaza. ¿Qué quiere decir? Que ahora se van a enfocar claramente, y ya lo han dicho, de manera total, por Gaza, por la cuestión, por la cuestión de Hamás, por terminar de completar, de conquistar todo el territorio palestino. Esa es la primera etapa del Gran Israel, la primera.
Dice, en ese sentido, el primer ministro israelí ha destacado que actuará con la misma determinación y la misma fuerza sobre Irán si el país intenta retomar su proyecto nuclear. Hemos relegado al olvido el proyecto nuclear iraní, ¿seguro? Y si alguien intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y fuerza para frustrar cualquier intento de este tipo. Lo repito, Irán no tendrá armas nucleares, ha subrayado Netanyahu. Además, durante su intervención, el primer ministro israelí ha calificado como destruidas las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, uno de los 3 objetivos, junto a Isfahan y Natanz, del ataque realizado por Estados Unidos contra Irán este pasado fin de semana. Dice que una victoria aplastante que durará por generaciones. Es ex asesor del Pentágono. Israel está en peor estado de lo que aparenta. Douglas Macgregor advierte que Tel Aviv ha sufrido daños severos. Douglas Macgregor, sí, este coronel, ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos durante la administración Trump, advirtió que la situación en Israel es mucho más crítica de lo que se percibe públicamente. A través de su cuenta en X, aseguró que Israel enfrenta daños significativos tras la reciente escalada de tensiones con Irán. Israel no estaba listo para la represalia iraní, afirmó. Macgregor detalló que al menos 1/3 de Tel Aviv ha sido afectado por los ataques y que numerosas aeronaves militares están siendo reubicadas en Chipre para evitar su destrucción en territorio israelí. Bueno, esto era durante la guerra. No se deje engañar, Israel está en peor situación de lo que la gente piensa, escribió Macgregor en X. A ver, vamos a ver muy simple las cosas. Si tu plan es, bueno, decían que destruir las instalaciones o todo el programa nuclear iraní, ¿lo ha logrado? Ya veremos que no. Y si además se sabía que también el plan de Israel era decapitar totalmente al régimen, pues si no has logrado ni una cosa ni la otra, pues has perdido. Israel ha perdido esta guerra. Sus objetivos no los ha cumplido. Y la paliza que se ha llevado es impresionante. Es decir, Israel ha quedado claro que en una guerra convencional, Israel no puede aguantar a Irán. La capacidad misilística de Irán, sumada al poquito territorio que tiene Israel, es que Irán lo puede arrasar. Pero claro, Israel tiene lo que es la doctrina Sansón, que si se ve en riesgo de desaparecer, pues hace estallar las bombas nucleares. Ese ya es otro tema. Pero estaba claro que Israel, por eso si esto no paraba, se estaba yendo quizás a una escalada nuclear. Claro, solo uno tiene armas nucleares ahí. Solo uno las tiene. Hoy por hoy, solo uno las tiene. Y Irán estaba machacando tremendamente a Israel con toda la contención, porque si hubiese querido, por ejemplo, atacar las centrales nucleares, las plantas químicas, hubiese podido destruir el país, pero no lo ha hecho. Hubiese obligado a Israel a disparar sus armas nucleares. Claro, era una situación ya extrema, pero esto que dice Netanyahu es totalmente mentira. Realmente Israel ha perdido esta guerra. Irán ha salido fortalecido políticamente. El daño que le ha hecho Israel ha sido tremendo. Ha dejado, en evidencia la vulnerabilidad de la famosa, del domo de hierro de Israel y toda su capacidad defensiva. ¿Y qué pasa con las cuestiones de enriquecimiento de uranio de Irán? Un informe filtrado del Pentágono revela que los ataques de Estados Unidos solo retrasarán unos meses el programa nuclear de Irán. Trump arremete contra los medios de comunicación que han publicado la información y dice que las instalaciones nucleares de Irán están totalmente destruidas. Bueno, alguien filtró, lo sacó la CNN, alguien filtró, ¿quién? Bueno, hay mucha disputa dentro del mismo gobierno de Donald Trump y luego es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. Pero alguien filtró esta información. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, dice, ese débil y anunciado ataque de Irán a las bases de Estados Unidos que no ha dejado víctimas, nos dice el debate. Donald Trump agradeció a Teherán por avisar de los bombardeos y dio por zanjado el conflicto. Mis felicitaciones al mundo, es tiempo para la paz, escribió en su red social. Es decir, le agradece a Teherán por avisar de los bombardeos. Es decir, ha sido unos ataques totalmente pactados.
Ya decíamos, el domingo, cuando el humo empezó a disiparse, se empezó a ver que el ataque de Estados Unidos había sido una completa y absoluta farsa. Total. Inclusive, esto no presento noticias porque ya se va a ir viendo con el tiempo, pero se está hablando de que ni siquiera hubo ningún avión, que quizás lo que se dispararon fueron los misiles Tomahawk, pero los B-2 no estuvieron, las bombas antibúnker, esa madre de todas las bombas, menos que menos, han disparado a la superficie, han hecho una pantomima, un teatro, ha sido todo pactado. Ya se estaban las informaciones de que los días anteriores se veían camiones que salían de todas estas centrales, no eran centrales nucleares, eran plantas de enriquecimiento de uranio, digamos sistemas de sistema de enriquecimiento de uranio, sí. Y ya se estaban saliendo camiones, por supuesto, llevándose todo el material importante, es decir, toda la cuestión, el uranio enriquecido, hasta ahora para uso civil, y por supuesto también las plantas y toda la tecnología. ¿Que se puede haber dañado parte de las instalaciones? Quizás. Posiblemente de Fordow absolutamente nada, porque estaba realmente muy protegida, y si ni siquiera tiraron las bombas antibúnker, que quizás ni con esas podían llegar, tenían un límite, pues menos que menos. Con lo cual, esto de que inclusive lo puede haber retrasado meses, quizás ni siquiera meses. Esto ha sido totalmente pactado. Luego, la respuesta de Irán a una base en Siria y la otra en Qatar ha sido avisada, es decir, obviamente todo ha sido pactado, no hubo daño, no hubo daños físicos, no hubo heridos ni menos muertos, y ahí se acabó todo. Claro, ante el público, ¿qué dice Donald Trump? Pues hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, que era lo importante, por lo cual Israel atacó, así que ya no hay motivo para la guerra. Pero claro, Israel y por todos lados se sabe que esto ha sido una completa mentira. ¿Y por qué Donald Trump ha hecho esto? Vamos a ir por temas. Los países árabes condenan el ataque iraní sobre Qatar. Los países árabes, aquí vemos la bandera, por ejemplo, de Arabia Saudita, se posicionan contra Irán. Sí, de los ataques de Israel a Irán no dijeron nada. Ya vemos estos países árabes, hablamos de árabes, no musulmanes, los árabes de la península arábiga, Emiratos Árabes, especialmente Arabia Saudita, que son totalmente aliados de Israel, están por la causa sionista, digamos, y grandes enemigos de Irán. Así que ya vemos las cosas como están ahí en el mundo islámico. Pero vamos a las cuestiones. Irán dice que el tratado de no proliferación nuclear quedó sin efecto tras ataques de Estados Unidos. Irán dijo que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares durante el fin de semana han asestado un golpe irreparable al tratado de no proliferación nuclear, un acuerdo internacional fundamental que previene la proliferación de bombas atómicas. Irán dijo que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares durante el fin de semana han asestado un golpe irreparable. Bueno, lo que vimos, ¿no? Aquí Irán ahora prácticamente se sale del tratado de no proliferación de armas nucleares. Parlamento de Irán aprueba suspender cooperación con el OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aún debe confirmar la suspensión de la cooperación con el OIEA, aprobada por el Parlamento iraní, minuto a minuto, el día después del alto al fuego de Israel a Irán. Es decir, esto es de hoy mismo. Vemos cómo Irán se empieza a salir del tratado de no proliferación. ¿Qué pasa entonces ahora? Pues ahora sí, se le quedan las puertas abiertas para ir por el arma atómica. Irán lanzó una amenaza contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA. Nos ocuparemos de él. En medio de la escalada regional con Israel, esto tiene unos días, el 21 de junio fue, con Israel, el régimen iraní apuntó contra el diplomático por los informes del organismo nuclear. Perdón. Claro, ya lo hemos mostrado la última vez, la conferencia pasada, cómo este hombre, que es el director de la organización, mintió descaradamente, se usaron informes falsos directamente dados por el Estado de Israel, y claro,
se ha atacado a Irán en base a una mentira. Ha quedado claro que Irán, inclusive lo han dicho gente del propio gobierno de Donald Trump, la vimos a Tulsi Gabbard, es decir, la secretaria de todo lo que es la inteligencia de Estados Unidos, es decir, alguien que tiene a su cargo a la CIA, al FBI, a todos los departamentos, creo que son cerca de 15, 16, a todos los departamentos de inteligencia de Estados Unidos, y dijo que no había nada de programa a nivel de nuclear, a nivel armamentístico, solamente civil. Luego se desdijo, Trump la apretó, dijo que bueno, que malinterpretaron sus palabras, había hablado de un riesgo de conflicto nuclear. Claro, ahí se veía que o alguien estaba pensando en atacar las instalaciones de Irán con bombas nucleares, porque quizás para alguna era la única manera de llegar, o también se podía ver de que Israel no iba a poder contener los misiles de Irán y podía ir a una guerra nuclear. Sea como fuere, esta mujer lo dejó claro y no fue la única. Irán no tiene armas nucleares. Irán obedeció durante más de 2 décadas a todo lo que se le dijo. Israel a ninguna, porque ni siquiera pertenece, ni siquiera ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Oficialmente ellos no dicen ni que sí ni que no a tener armas nucleares. Con lo cual, ahora lo que ha pasado es que se le ha dado la justificación y el derecho a Irán a tener armas nucleares. Y ahora poco importa lo que pueda decir Estados Unidos, porque ahora hay 2 países que mandan, porque aquí la cuestión se resuelve entre 3 grandes gigantes. Europa en esto no pinta nada, por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y ahora Irán ha sido atacado, calumniado, totalmente injustificadamente, y ahora se le da el derecho y la justificación a tener armas nucleares. Ahora, ¿quién le puede decir que no tiene que tenerlas? Si cuando ha hecho todo lo que se le pedía, igual lo han atacado y han ido a por él, porque ahora cuando se hizo el alto el fuego en estas últimas ataques cruzados, se mató a otro científico, pero a toda su familia, durmiendo, su mujer, su esposa, creo que 2 hijos y 2 hijas, que estaba el suegro, a toda la familia durmiendo. Entonces, ahora, ¿quién le va a poder impedir a Irán no desarrollar armas nucleares? Como diciendo, es la única manera que tenemos de defendernos porque nos quieren destruir. Se intentó aniquilar a todo el régimen. Pues esto es lo que ha pasado con el ataque de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos le ha dejado las puertas abiertas a Irán para que tenga el arma nuclear. ¿Y por qué Estados Unidos haría eso? Vamos a ver esto. El artículo 10 del Tratado de No Proliferación, el TNP, de armas nucleares establece el derecho de las partes a retirarse del tratado en circunstancias que comprometan sus intereses supremos. Este artículo específicamente permite la terminación del tratado si una parte considera que eventos extraordinarios han puesto en peligro los intereses supremos de su país. Esto ha pasado, pues, con todas las letras. Irán ahora puede ir a por el arma nuclear. Irán está listo para reanudar su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio. Ya sabemos que todo fue una pantomima. Irán tiene una gran red de establecimientos, de lugares para seguir haciendo secretos, para seguir haciendo estas cuestiones. Así que, ¿cuánto lo ha retrasado? Seguramente poco y nada. Dice Teherán, la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció el martes que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear, 12 días después del inicio de los bombardeos de Israel contra instalaciones atómicas y en medio de un frágil alto el fuego. Esto es de ayer. El programa nuclear de Irán se reanudará sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento. Nuestro programa no se detendrá. Claro, hasta ahora el programa era civil, pero ahora ya la cosa puede cambiar en gran manera, dijo la agencia según información medios iraníes. China y Rusia se alinean contra el ataque de Estados Unidos a Irán y proponen una resolución de alto el fuego. Pues aquí vemos quienes ya se han tenido que posicionar de una manera más clara. Cuando empezó todo el tema de la guerra, se dijo mucho de que Irán había sido totalmente abandonado por Irán y por China. Luego entramos a ver que eso no era así, ni por cerca ni por lejos. Es decir, aunque tomaron una línea, un discurso, una retórica a nivel diplomático, pero ya vimos cómo por atrás había cosas que se veían que ellos estaban apoyando y dando, dando el apoyo a Irán. ¿Y por qué? Vamos a ir viendo.
Xi y Putin presentan un frente unido ante la crisis entre Israel e Irán en un mensaje encubierto a Trump. China y Rusia se posicionan como voces de la razón, pidiendo la desescalada de un conflicto en el que Estados Unidos contempla entrar. Esto fue un poco antes de que entre, por supuesto. Esta es la imagen que Xi Jinping y Vladimir Putin intentaron proyectar durante una llamada telefónica el jueves. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa unirse a Israel para atacar a Irán, el conflicto, que se agrava rápidamente entre dos enemigos jurados en Medio Oriente, ha brindado a Beijing y Moscú otra oportunidad para presentarse como una alternativa al poder estadounidense. Sí, ya la alternativa, los BRICS, que Trump dijo que venía a romper los BRICS, y es lo que está intentando hacer. Vamos a otra noticia. La guerra empuja a Irán hacia China y Rusia, que temen un colapso energético en Oriente Medio. La errática estrategia de Trump en la lucha entre Irán e Israel deja a Rusia y China como potencias mediadoras que no aceptarán un cambio de régimen en Teherán. Se juegan muchísimo. Vamos a ver ahora una noticia que tiene varios años, 2016. Rusia, China, Irán, una alianza destinada a romper hegemonías. Aquí vemos un eje, ese llamado eje de la resistencia. Aquí vemos realmente lo que es el otro bloque. ¿Pueden Rusia y China permitir que le coman todo el pastel? ¿Qué pasó en Siria? Cuando empezó el conflicto en 2011, Rusia intervino y aguantó. Pero bueno, luego duró muchos años, 13 años, hubo muchas cosas. Parece que, digamos, Occidente ha podido comprar, digamos, sí, sobornar, corromper a muchísimos de los mandos intermedios del ejército. Por eso vimos como de pronto en una semana se desmoronó el régimen. ¿Por qué? Porque se había roto la cadena de mando. Es decir, los militares no obedecieron. Es como que, digamos, compraron, sí, los mandos intermedios, ya me entienden, quizás no los de arriba de todo, pero tú rompes la cadena de mando, las Fuerzas Armadas, los de abajo, no responden porque alguien justamente anula los mandos y se desmoronó el régimen. Rusia, por supuesto, que albergó, le dio asilo al Assad y a toda su familia, pero no le quedó otra que dejar que el régimen se desmorone. ¿Podrán hacer lo mismo con Irán? Vamos a ver algunas cosas. Aquí tenemos un mapa de lo que es Eurasia, por ejemplo. También vemos a África. ¿Vemos dónde está Irán? Ahí en el círculo. Miremos Rusia, miremos China, miremos India, bueno, Pakistán, Kazajistán, Arabia Saudí. Miremos el punto donde está, ¿no? Más que geoestratégicamente fundamental. Esto lo mostramos, lo vamos a volver a mostrar. Aquí vemos el famoso cinturón económico de la ruta de la seda de China. Vemos el corazón, ¿cuál es el punto central? Irán. Pero hay algo más que no hemos mostrado la otra vez. Digamos, el corredor internacional norte-sur de Rusia. ¿Y cuál es el eje? Moscú, digamos que va de Rusia a India, ¿por dónde pasa? Por Irán. ¿Vemos lo que significa Irán para Rusia y para China? ¿Hasta dónde dejarán que Estados Unidos les pise, digamos, les coma terreno? Es que no pueden. Rusia y China ya se han presentado como una alternativa, digamos que ya se han subido al ring a pelear contra Estados Unidos y ahora pues es matar o morir. O como decíamos, morir matando. Ya no te queda otra. ¿Cuándo van a reaccionar? Cuando solo quede en la última migaja del pastel, ya será tarde. Nosotros hay cosas que nunca vamos a saber, pero cuando pasan este tipo de situaciones, hay muchas llamadas por teléfono por abajo de la mesa. Especialmente aquí el punto es Estados Unidos, Rusia y China. Aquí son los que deciden la cuestión. Y no vamos a saber realmente todo lo que se ha podido hablar entre estos países cuando empezó la guerra entre Israel e Irán. Pero seguro que hablaron. ¿Por qué se frenó? ¿Por qué Donald Trump hizo lo que hizo para decir, mira, Israel, ya no tienes excusa, aunque en realidad fue toda una mentira, para que Irán no salga perjudicado? Pero simplemente porque le interesa la paz, o aquí había algo más, o aquí es que realmente Rusia y China le dijeron a Estados Unidos, si entras, entramos nosotros. No te vamos a regalar a Irán. ¿Estás dispuesto a ir a un Armagedón nuclear? No es el momento para ir a un Armagedón. No es el momento. No podemos afirmarlo, pero está claro que Rusia y China no abandonaron a Irán.
¿Y cuál es la cuestión? Que ahora el posicionamiento y el refuerzo del vínculo es mayor. Ahora Irán tiene todo el justificativo e Israel ahora sí que no tiene justificación para atacar a Irán. Y ahora el riesgo de volver a atacar a Irán es muchísimo mayor, porque Rusia y China se han posicionado. Por eso no sabemos lo que va a pasar. Si durará un día, si durará un mes, si durará 4 meses, 6 meses, no sabemos lo que va a pasar. Pero ahora digamos, el riesgo, la dificultad es mucho mayor. Pero ¿qué pasa? La profecía nos dice que Estados Unidos tiene que entrar a arrasar, es decir, inundar Medio Oriente. Eso se cumplió solamente lo que pasó a partir del 2001, lo que pasó a partir del 2003, las primaveras árabes. Eso fue un principio, pero digamos, la inundación fuerte que allanaría el camino para que alguien se pueda poner en Jerusalén todavía no ha pasado del todo. No la mayor parte, no la parte fuerte. Dice, noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. ¿A quién? A ese poder, a Estados Unidos. Y se levantará con gran ira para matar y destruir a muchos. Y eso, aunque puede ser en otros lugares también, principalmente es en Medio Oriente. Y eso es lo que parecía que este sábado a la noche había comenzado. El domingo el humo empezó a irse y se veía que quizás todavía no. Pero estamos ahí, estamos en el cumplimiento de eso, que sí, que no, que algo lo detiene. Pero pensemos esto, nosotros no sabemos, esto puede ser, es una opinión personal, pero hay una realidad de fondo. La alianza ahora es más fuerte. Ahora no hay justificativo ninguno para volver a atacar a Irán, aunque ahora comience a hacer realmente armas nucleares. Porque mientras no las hacía, se vio que el régimen, el país, el régimen estaba totalmente en peligro. Ahora Rusia y China pueden haber puesto un muro, decir, si ahora van a ir por Irán, tiene que ir contra todos nosotros. ¿Está dispuesto Estados Unidos a ir ahora contra Rusia y China? No. Primero por una razón clara. Primero porque no es el tiempo. Segundo porque lo que está intentando hacer Estados Unidos es separarlos de alguna manera o generar algo para ir primero por uno y luego por otro, porque contra los dos juntos no se puede. Entonces, ahora la dificultad de empezar de nuevo una guerra, por lo menos, esto es una opinión personal, si se quiere, esto no digo que dice la Biblia. Algunos dirán, bueno, entonces a lo mejor os equivocáis con lo que dice la Biblia, que Estados Unidos es el que tiene que inundar Medio Oriente. No. Y vamos a hablar de eso. Eso no es error. Eso se viene diciendo, Daniel 11, 40 al 45, de hace muchos años, y no solo por este ministerio, los pioneros adventistas ya lo empezaban a decir, este ministerio con mucho más claridad, por supuesto, han pasado muchos años, pero eso se tiene que cumplir, pero la dificultad ahora es mucho mayor. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que Estados Unidos pueda inundar Medio Oriente y Rusia y China no entren? Vaya situación complicada. Vamos a ver. Corea del Norte. Dice, Israel es una entidad cancerígena y uno de los principales culpables de la destrucción de la paz y la seguridad mundial. Aquí tenemos al otro aliado nuclear de Rusia y de China, Corea del Norte, y también hay otro, también en gran manera de China, porque es el que le provee, es un gran aliado de China, que es Pakistán, que estuvo dispuesto a ¿qué? A proveer armas nucleares si se estaba en riesgo de un ataque nuclear de Israel. No es solo Rusia y China, es que tienen a dos más pequeños para usar en su caso. Corea del Norte estaría muy seguramente contento si tiene que proveerle lo que haga falta, aunque sean armas nucleares. Pero vemos la situación, vamos a ver algo. Aquí vemos un mapa. Miremos la diferencia de territorio entre uno y el otro. Un país, además el más grande, tiene 92 millones de personas. Realmente es una guerra muy difícil para Israel librar con armas convencionales, por sí solo, sin Estados Unidos, pero ¿cómo hace ahora? Y alguien dirá, bueno, ¿un ataque de falsa bandera? Vamos a recordar algo. Incidente del USS Liberty. Esto pasó hace muchos años. El incidente del USS Liberty
USS Liberty, fue un ataque intencional israelí contra un buque de investigación técnica de la Armada de los Estados Unidos, el USS Liberty, perpetrado por aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí y lanchas torpederas de la Armada de Israel el 8 de junio de 1967. Sí, cuando estaban en ese conflicto, ¿no?, tan famoso, la Guerra de los 6 días y todo eso. Durante la Guerra de los 6 días. El ataque combinado por aire y mar causó la muerte de 34 miembros de la tripulación, oficiales navales, marineros, 2 infantes de marina y un civil. Hirió a 171 miembros de la tripulación y causó graves daños al buque. En ese momento el buque se encontraba en aguas internacionales al norte de la península del Sinaí, a unas 25,5 millas náuticas al noroeste de la ciudad egipcia de El Arish. ¿Qué quiso hacer Israel? Quiso involucrar en la guerra a Estados Unidos y bombardeó un buque de Estados Unidos directamente. ¿Puede llegar a hacer eso Israel otra vez? Claro, ya se sabe, y esto últimamente, estos últimos días, en muchos lugares se ha recordado este incidente. ¿Puede realmente generar un ataque de falsa bandera para hacer entrar a Estados Unidos? ¿Eso detendría a Rusia y a China? No. Eso nos pueden engañar a nosotros en Occidente, la prensa, pero ante Rusia y China ahora ya hay un muro muy difícil de quebrar. ¿Hay alguna realidad, alguna razón? Por supuesto que esto solo Dios lo sabe y estos son opiniones de plantear un escenario, nosotros vemos lo que vemos, pero si hay una realidad, el riesgo, la dificultad ahora es muchísimo más difícil de volver a generar una guerra, inclusive para involucrar a Estados Unidos, para que arrase todo Medio Oriente. Ahora la cosa es muchísimo más complicada, sin generar, digamos, un Armagedón, pero todavía no es el momento de ese Armagedón. Claro que el Armagedón vendrá y es en Medio Oriente, y es especialmente contra China y los suyos, China, los de Oriente. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Hay alguna manera de que Israel pueda lograr, de que Estados Unidos pueda entrar en una guerra muy grande en Medio Oriente y que Rusia y China no entre? Pues quizás de que Israel sea el atacado. Pero Israel nunca es el atacado, siempre es el que ataca es Israel. Siempre el que ataca es Israel. Por más que se haya dicho lo que se ha dicho Irán, del terrorismo, todo eso es falso. Pero puede haber algo que haga que los países, y quizás no solo Irán, sino más que Irán, que el mundo musulmán ataque a Israel. Puede haber una situación que genere ese conflicto, con lo cual Estados Unidos pueda entrar y Rusia y China se tengan que atar de manos. Vamos a ver un artículo. Monte Moria, el ombligo del mundo. Sí, miremos la foto. Vamos al artículo. La dimensión religiosa del conflicto entre Israel e Irán. Jerusalén en el epicentro. El reciente agravamiento de la tensión entre Israel e Irán ha vuelto a encender las alarmas internacionales. Sin embargo, interpretar este conflicto exclusivamente en clave geoestratégica o militar sería un error. La disputa entre estos dos países contiene una dimensión profunda, simbólica y religiosa que rara vez se analiza con el rigor necesario. Es una guerra que se libra también en el plano de lo sagrado, y esto es verdad. Y la mayoría siempre van a lo político y lo económico y parece que la religión nunca es verdad. Siempre lo ven como un instrumento para las masas y nada más, pero nunca es real. No, la religión es real y es más real que todo lo otro. Religión como dispositivo geopolítico. Desde 1979, Irán se constituye como una república islámica chiita, donde el líder supremo, hoy el ayatolá Jamenei, ostenta un poder que combina autoridad política y guía espiritual. El principio de Wilayat al-Faqih, algo así como el principio del jurista experto en la ley islámica, establece que un clérigo representa al imán oculto, figura mesiánica del Islam chiita cuya llegada marcará el final de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien para ellos que representa, que está en representación solamente guardándole la silla al gran Mahdi. Ese imán oculto, que está oculto, no es que tiene que venir del cielo, no, está oculto y tiene que aparecer para traer la paz del mundo y luego aparece Cristo.
Sí, luego aparece Cristo. ¿Y quién es el representante? Pues el gran ayatolá de Irán. Para los chiíes, que son los más fundamentalistas en la cuestión del Mahdi, es más difícil engañarlos, a los suníes es más fácil. Para ellos, el ayatolá es el representante del Mahdi. Fijémonos justamente lo que significa querer matar a este hombre, para todo el chiismo a nivel mundial. En este marco, el enfrentamiento con Israel no es solo una lucha territorial, sino parte de una narrativa escatológica, en la acepción que se refiere a la parte de la teología que trata de las últimas cosas, muerte, juicio final, etc. Según el sociólogo Hamid Dabashi, el régimen iraní articula su política exterior como una historia de redención, donde la resistencia contra Israel y Estados Unidos cumple una función sagrada. El martirio, la lucha contra la opresión y la liberación de Jerusalén son elementos centrales del discurso teológico político iraní. Sí, Irán, además comentábamos que puede aguantar mucho más los muertos que Israel, porque inclusive en el Islam chií y en Irán, el martirio tiene un significado enorme. Eso lo vemos de una era, bueno, eso bastante con el terrorismo islámico suní también, es verdad. Pero en el chiismo también representa, no en el mismo nivel, no a nivel de terrorismo, no a nivel de suicidio, ellos no aceptan esa cuestión hoy por hoy, porque en su época del viejo de la montaña, los Haji Yassin, pues sí lo aceptaban, de ahí sacaron tanto los templarios y jesuitas, ¿no? Pero ellos, aunque hoy por hoy no contemplan el tema de ese tipo de martirio, pero para ellos el tema del martirio en sí, morir por la causa, ser muerto en la guerra o por las cuestiones que sea, bueno, adquiere una dimensión tremenda. Por eso rápido ellos sí ponen a los muertos a primera plana, porque son grandes héroes. Dice, por otro lado, Israel, aunque fundado como un Estado laico, no ha escapado a la influencia religiosa. El sionismo, aún en su versión secular, siempre ha aportado un componente mesiánico, es verdad. Yo recuerdo hablar con un tío mío judío, ya saben que en Argentina hay muchísimos, y él es ateo, bueno, era ateo, murió hace muy poco. Él era ateo, era muy ateo, pero un día le pregunté sobre si no creía que Jesús era el que dijo ser. Y él no me pudo mirar a los ojos, pero me dijo, no, ya vendrá nuestro hombre. Es decir, a pesar de todo, la cuestión mesiánica la tienen. Esperan a alguien, un rey davídico. Quedémonos con esto, el rey davídico, porque esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos de si Estados Unidos busca la destrucción del Estado de Israel, y no solo Estados Unidos. Hablamos del poder más alto que hay. Gershon Scholem, 1971, advertía que el proyecto israelí funcionaba con una estructura de expectativa mesiánica secularizada, donde el regreso a Sion actualiza promesas bíblicas. Hoy, con la creciente influencia de partidos religiosos, esa dimensión escatológica cobra nueva fuerza en la política israelí. Sí, ya estaba cuando surge Israel, que surge muy de izquierda, de partidos socialistas, muy ateos, seculares, pero la dimensión mesiánica ya estaba en gran manera. ¿Cuánto más ahora que los partidos de derecha, de los ortodoxos, han tomado el poder? Muchísimo más. Epicentro del conflicto, la ciudad de Jerusalén funciona como un espacio sacralizado para ambas potencias. Para Irán, su liberación es una causa religiosa panislámica. Para Israel es la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Tanto Irán como Israel consideran Jerusalén no solo un territorio político, sino un espacio sacralizado, una especie de nodo cósmico donde se juega la suerte del mundo. En la tradición chiita, la lucha por Al-Quds, la sagrada, nombre árabe para Jerusalén, es parte de la yihad contra la injusticia global. En Israel, la ciudad es el corazón identitario y símbolo de la nación. Bueno, es muy interesante el artículo, siguen, no lo voy a leer todo por una cuestión de tiempo y para no aburrir, las lecturas son a veces tediosas, sé que cansan más. Pero pensemos algo, se hablaba mucho de ataques, yo buscaba porque se hablaba ataque a Jerusalén, buscaba vídeos que realmente muestren que haya habido ataques a Jerusalén, no encontré ninguno. Los ataques fueron especialmente a Tel Aviv y también a Haifa y a ciertos puntos militares que podían estar más desparramados. Inclusive he visto hay un canal muy famoso, un Bacari Suerto en Israel. Lo vi ayer, hizo en estos días un especial en una ciudad, no recuerdo, es una ciudad muy especial, que es grande, es muy ortodoxa, todos viven en ese punto,
y la vida seguía como si nada. No había refugios, no había alarmas, todos seguían como si nada, pero claro, no recibieron ningún ataque. Pero menos Jerusalén. ¿Por qué? Porque a Irán no le interesa destruir Jerusalén, todo lo contrario. Además, no son tontos. Porque muchos me preguntaban, bueno, ¿y ahora no será que van a hacer un ataque de falsa bandera y aprovechando los misiles de Irán e Israel va a destruir las mezquitas? Yo digo, no lo sé, puede ser, pero me suena raro, porque me suena muy raro que Irán ataque a Israel para inclusive darle esa salida, porque además pensemos en otra cosa. Si Irán se pone a atacar Jerusalén, en gran manera, puede ser que hayan tirado algo, algún dron, pero no han atacado a nivel como atacaron en los otros lugares seguro, porque no hay vídeos y no lo han hecho, porque no solo ellos se pueden equivocar y no vaya a ser que le den a las mezquitas, pero aunque no se equivoquen, porque hemos visto que han tenido una precisión extraordinaria, sin una capacidad, un poder misilístico impresionante, realmente formidable, si atacan con muchos misiles, saben que Israel lo que puede hacer es bombardear las mezquitas, echarle la culpa a Irán y además aprovechar para poner a los enemigos musulmanes de Irán en contra de Irán, para poner a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, y decir, inclusive Turquía quizás, y decir, miren, los iraníes, los chiitas han atacado uno de los lugares sagrados de Israel y han destruido las mezquitas. Por eso Irán no atacó Jerusalén y no le interesa atacar Jerusalén. Y ahora en este momento, ¿puede Israel hacer ese ataque de falsa bandera? Ahora no puede. Pero decíamos, ¿hay alguna posibilidad de que no sea Israel ahora quien ataque, sino quien sea atacado y Estados Unidos poder entrar de manera fuerte y que Rusia y China no puedan hacer nada? Pues quizás esta es la posibilidad de que caigan esas mezquitas. Los musulmanes ya han dicho, si esas mezquitas caen, aunque sea porque las sopla el viento, nosotros atacamos. ¿Qué quiere decir? No solo tiene que ser una cuestión militar, aunque sea por un terremoto, decían, nosotros atacaremos. Quizás ahora, y digo quizás, porque ahora a lo mejor mientras estoy diciendo esto, Israel se pone a atacar Irán de nuevo. Yo no lo sé, pero lo vemos que ahora sí que es más complicado. Ahora es más complicado ya que China y Rusia no entren si Estados Unidos entra. Y dado lo que ha pasado, Israel sabe que no puede, a no ser que use las armas nucleares, con lo cual ya es una provocación a Rusia y China absoluta, no puede pelearle de igual a igual a Irán. ¿Queda solo la carta de las mezquitas? Sabemos que esto tarde o temprano tiene que pasar. Y quizás, ahora la opción es mucho más fuerte. Quizás es la única opción. Yo no lo sé. Ya veremos lo que pasa. Pero simplemente ponemos que el escenario de ahora, si ya Estados Unidos pudo tener la excusa de entrar, con todo en Medio Oriente y no lo hizo, más difícil lo tiene ahora. A no ser que pase algo que invierta los papeles y de pronto el mundo musulmán vaya contra Israel. Porque sí. Claro, no sería porque sí, pero podrían hacerlo, que sea porque sí. Bueno, cosas de la tierra, ¿no? Vamos a seguir y vamos a recordar un poco para ir viendo lo que planteábamos. ¿Busca Estados Unidos la destrucción del Estado de Israel? Vamos a ver una noticia que esto tiene un poco más de tiempo. Jamenei dice que eliminar al régimen sionista no es eliminar a los judíos, tras hablar de solución final. Vemos la retórica, siempre dice, bueno, es que Irán quiere exterminar a los judíos. Nunca ha dicho eso Irán. Bueno, es que Irán quiere hacer desaparecer del mapa al Estado de Israel. Eso sí lo ha dicho. El Estado sionista de Israel, el régimen sionista. El tema de Irán el enemigo de Irán es el régimen sionista. El sionismo político. El Estado de Israel. No los judíos. Veremos algo, vamos a ir un poco más atrás. Famosos protocolos de los sabios del Sion. Solo vamos a ver un tema.
me gustaría tratar esto con un poco más de profundidad. No he podido hacerlo, pero si Dios quiere me gustaría, porque va ligado a otras cosas que luego veremos. Pero repercusiones, ¿no? Países islámicos. El ayatolá Jomeini, no Jamenei, el gran fundador de este régimen, el de la revolución del 79, que ya ha muerto en el 89, si no me equivoco, el ayatolá Jomeini era muy aficionado a las teorías de la conspiración judía y le gustaba ilustrar sus textos con fragmentos de los protocolos. Por extensión, usaba este alegato antisemita para criticar a todo Occidente. Así lo hizo en 1984 en la publicación Imán, en un artículo en el que usaba al ejército británico de cometer atrocidades durante la Guerra de las Malvinas, que había sido en el 82, por consejo de los sabios del Sion. Es decir, este régimen nace, el régimen de los ayatolá de Irán, nace en un plan totalmente antisionista, no antijudío. Pensemos algo, son persas, no son árabes, son musulmanes, pero son persas. Si hay un reino en la Biblia, si hay un reino que ha tenido la mejor relación y más ha ayudado a los judíos, inclusive a construir el templo, más que nadie, ese ha sido los reyes de Persia. Sí, los reyes de Media y Persia, pero en gran manera los persas. Porque luego los medos al principio toman el poder, Darío, pero luego ya vienen los persas, Ciro, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora odiarían a los judíos? ¿Ha pasado algo? No. Pero ¿qué es lo que ellos, por así decir, odian este régimen de los ayatolá? El sionismo político. Y ya veíamos cómo desde París llegó el ayatolá. Sí, ya vimos cómo en ciertos lugares, por ejemplo, en ciertas revoluciones venían de Londres, sí, hablamos de Revolución Rusa, ¿no? Venían de Londres, venían de Nueva York. En otras revoluciones que hemos visto en esta historia también venían siempre de Occidente para hacer alguna que otra revolución por ahí. El tema de Revolución Francesa, el tema esa París, esa masonería tan iluminada y revolucionaria que ha generado estos gobiernos, estos regímenes que tanto les ha servido, aunque hayan sido hasta enemigos, que pasó con la Unión Soviética. Entonces vimos cómo había un régimen, el de los Shah, el imperio de los Shah en Irán, que era totalmente amigo de Occidente, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y luego Estados Unidos y Gran Bretaña lo quitan para poner un régimen totalmente, por sobre todo, enemigo ¿de quién? Del sionismo, del Estado de Israel. ¿Por qué interesaba esto? ¿Por qué interesaba esto? Luego vamos a ir comentando todas estas cuestiones. Pero también siempre esta gente que hace ciertas revoluciones, que son muy anticapitalistas, que son esto, que son lo otro, anti-Israel, anti-Estados Unidos, pero siempre estos revolucionarios vienen en limusina, por así decirlo, o en aviones totalmente pagados y financiados desde Nueva York, desde Londres, desde París. ¿Qué cosas, no? Masonería iluminada, lo hemos visto. Aunque realmente por ahí les interese que sean enemigos. Y lo que hablábamos, porque vamos metiendo en terreno, ya llegando al final, vamos a meternos ya en terreno. Hacíamos esta pregunta el año pasado cuando se intentó matar a Donald Trump, y yo creo que lo intentaron matar. Y hacíamos esta pregunta, ¿quién quiere muerto a Donald Trump? ¿Quién realmente? Y yo esa pregunta la hacía con toda, con toda honestidad, honradez. Yo no sabía, me hacía esa pregunta a mí mismo. Hay muchas facciones de poder, en el poder, en estas élites. ¿Cuál de ellas quería muerto a Donald Trump? Porque esto no es lo mismo que Kennedy. En Kennedy fue todo el poder, porque lo vimos como acabaron con él y estaban todos metidos. Aquí fue más chapuza. Aquí se vio claramente que era una facción del poder, pero no todo el poder, si no hubiesen acabado con él. Pero posiblemente sí vemos que hay una facción que lo quiere muerto. ¿Y quién es esa facción? No son los BlackRock, no es el Vaticano. ¿Quién lo quiere muerto a Donald Trump? Vamos a ver algo. Congresista Marjorie Taylor Greene vincula el asesinato de JFK con su oposición a un Israel nuclear y cuestiona su propia seguridad y la de Trump. Esta, que es del gobierno, digamos, de la administración Trump, ¿por qué hace estas declaraciones? Porque se han desclasificado parte de los documentos del asesinato
de John Fitzgerald Kennedy. Y al final, ¿quién ha quedado como culpable? El Estado de Israel. Vaya, el sionismo político. Y ahora, ¿a quién, a quién echa la culpa o a quién culpa de la seguridad de Donald Trump? Al Estado de Israel. Es decir, esa desclasificación de los archivos del asesinato de Kennedy se ha tirado el muerto, y literalmente el muerto de él, de su hermano, del padre del que ahora es como ministro de Salud, del hijo también de John Fitzgerald Kennedy, el John Kennedy que murió en un accidente y algunos otros más. Lo han tirado todo al Estado de Israel. ¿Esto es cierto? Que estuvo metido el Estado de Israel, seguro, porque Kennedy se oponía a que el Estado de Israel, ya lo hemos mostrado, tenga armas nucleares. Pero solo ha sido eso. ¿Qué pasa con la Reserva Federal? ¿Qué pasa con las sociedades secretas? ¿Qué pasa con el Vaticano y las intenciones de volver a separar como era en un inicio Iglesia de Estado? También es interesante que estos dos hombres, que fueron los que detuvieron una escalada nuclear en esos famosos, ahora se habla de una guerra de 12 días que puso al mundo en vilo. Hubo un famoso periodo de 13 días que puso al mundo en vilo, en el año 62, crisis de los misiles entre Estados Unidos en Cuba, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Interesante que los dos hombres que terminaron con la escalada nuclear luego aparecieron muertos. Quizá a alguien le interesaba también que la cosa vaya a más a nivel nuclear en ese momento. Pues posiblemente. Pero ahora parece que todo el tema, la culpa la tiene el Estado de Israel. Interesante. Y si la seguridad de Trump peligra, es por el Estado de Israel. ¿Puede haber un atentado contra Donald Trump? Puede. ¿Y quién sería ya el culpable? ¿Irán? Ya sabemos que no. ¿Sería el sionismo político? El Estado de Israel es un Estado sionista. Y el sionismo político no está solo en Israel, está también, en gran manera, en la política de Estados Unidos. La facción sionista. Son ellos los que quisieron borrar del mapa a Donald Trump. ¿Por qué? Ya tuvo una administración Donald Trump. Verán que Donald Trump no quiere todo lo que realmente quiere el Estado de Israel. ¿A quién sirve Donald Trump? ¿Sirve al Estado de Israel? No. ¿A quién sirve Donald Trump? Podemos diferenciar básicamente entre un sionismo político y un sionismo financiero. Pero nosotros ya hemos visto a quién sirve Donald Trump. Ya vimos ante quién se ha postrado Donald Trump. ¿Y quién es el poder por sobre todos que ha llevado la primera vez y la segunda vez a Donald Trump a la presidencia? Y es el Vaticano. Ya lo hemos visto postrado ante la imagen de Juan Pablo II. Ya hemos visto cómo el Vaticano ha ayudado en todo sentido a que Donald Trump, aunque después el Papa Francisco supuestamente se oponía a él, pero lo apoyó en la primera y en la segunda vez. Y Donald Trump es un hombre del gran sionismo financiero, porque él viene del mismo lugar donde viene toda esa élite sionista financiera judía, de Alemania. Es interesante cómo esa gente venida de Alemania son los que tienen el poder en tantas cosas. Por ejemplo, veíamos ahora lo que pasó con Elon Musk, que cómo empezó a volverse loco contra Donald Trump, todo, y de pronto cambió totalmente, pidió perdón y se cayó la boca. Como alguien que le dijo, tú, a ver, cállate, pide perdón y pórtate bien. Y fue así, alguien lo llamó. ¿Y saben quién fue? El gran guía, el gran hombre de Silicon Valley, el que realmente manda en Silicon Valley, el que manda a nivel del rumbo ideológico, políticamente en Silicon Valley, que hemos hablado algo de él. Un hombre que también viene de Frankfurt. Dicen que no es judío, dicen. A lo mejor no lo es, pero también viene de Frankfurt. Peter Thiel. Sí, Peter Thiel había sido socio de Elon Musk. Él fue el que puso en su sitio a Elon Musk. Vemos cómo esta gente venía a Alemania, de donde viene Donald Trump, tienen un peso enorme. Por eso digo, Donald Trump, en realidad, está mucho más alto de lo que seguro han estado los Obama, los Clinton, los Biden. Me reservo los Bush porque eso también jugaban fuerte, orden Skull and Bones y todo eso. Pero Donald Trump es parte de ese sionismo financiero, lo han puesto ahí.
pero no es exactamente lo mismo que el sionismo político. Y el sionismo político tiene mucho poder en Estados Unidos, pero no tiene todo el poder. Cuando hablamos, bueno, pero la AIPAC y todos esos lobbies judíos que financian a todos, hablamos de dinero, hablamos ya de sionismo a nivel alto, financiero. No quiere decir que todas las financiaciones sean para llevarlo a una facción totalmente de estos neocon de sionismo financiero. Pero de esos los hay. ¿Qué pasa con su secretario de Estado, Marco Rubio? ¿Qué pasa con el famoso Lindsey Graham? Hay todo un sector, inclusive del Partido Republicano, pero también seguramente del Demócrata, que está muy descontento ahora con Donald Trump. Y quizá ya sabía lo que había. ¿Quién ha querido matar a Donald Trump? ¿Por qué ahora esta congresista dice lo que dice y pone la seguridad de Donald Trump en riesgo en relación al Estado de Israel? ¿Por qué la muerte de Kennedy se le está echando toda al Estado de Israel cuando eso es falso? ¿Que estaba metido en el asunto? Por supuesto. ¿Pero solo ellos? No. Quizá tendremos que ver que el sionismo político es un instrumento y lo es, pero inclusive bastante engañado. Y por lejos están en lo más alto. Es decir, que no están en lo más alto, quiero decir. Vamos a ver un poco ciertas historias con Netanyahu. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo. Netanyahu odiaba a George H.W., a George Bush padre sería. Plan de paz de Bush, ahora su política, ya lo vemos muy joven, años 90. ¿Por qué si Israel se lleva tan bien con Estados Unidos? ¿Por qué tiene esa alianza? ¿Y por qué hasta para algunos Israel es el que manda en Estados Unidos y Estados Unidos pelea la guerra de Israel? ¿Por qué luego cuando los presidentes, cuando llegan, digamos, los políticos a presidente de Estados Unidos, la relación con los primeros ministros y especialmente con el más beligerante contra el gran, digamos, hombre de todo el sionismo político de Israel, con él no se llevan nada bien? Ya vemos que con los Bush no se lleva muy bien. Vamos a ver Obama. Pese a malas relaciones, Obama-Netanyahu, Estados Unidos otorga ayuda militar récord a Israel. Sí, Obama le dio todo lo que quiso a Israel, pero se llevaba muy mal con Netanyahu. ¿Por qué? La relación no tan especial entre Biden y Netanyahu. Y ahí lo vemos a Biden, sí, brindándole todo el apoyo que necesitan, todas las armas, pero luego a la hora de la verdad, estos hombres que parecían siempre tan sionistas, tan ligados a Israel, cuando llegan al poder, pues parece que especialmente con Netanyahu no se llevan tan bien. ¿Por qué? Y vamos a ver algo de Biden. Sale a la luz, bueno, lo que estábamos viendo, ya no tan especial, sale a la luz la reveladora opinión de Joe Biden sobre Netanyahu. Es un mentiroso. Esto fue hace poco, la ruptura entre Trump y Netanyahu. Vemos que Netanyahu especialmente, y ahora vamos a volver a recordar algo que ya hemos visto de Netanyahu, especialmente Netanyahu no se lleva bien con los presidentes o no se lleva todo lo bien que a él le gustaría, a pesar de que sí le dan todo lo que necesita, por así decir. Pero hay cosas que no, y ninguno se lleva bien con él. El gran giro de Trump con Israel, lo hemos mostrado esto, apoyo incondicional, pero distanciamiento estratégico. Apoyo incondicional, pero a nivel estratégico público no se mojan del todo. No les gusta estar muy cerca de Netanyahu. ¿Por qué? Vamos a ver. Y entonces vamos a recordar esto. El miércoles pasado, en la última que hicimos, del pasado miércoles de hace una semana, presentamos en este artículo de prensa, presentábamos algo sobre el famoso documento del 2009 de la Brookings Institution, que luego el sábado en la conferencia se volvió a mostrar, bueno, con algunos detalles más, pero vamos a ver algo de lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué camino hacia Persa? Opciones para una nueva estrategia estadounidense hacia Irán. Y el tema de cómo hacer entrar a Estados Unidos en la guerra. Vamos a ir a lo que nos interesa. Y es muy interesante el texto original, cómo usaba el lenguaje que usaba. Dice, se dedicó un capítulo entero a la utilización de Israel para llevar a cabo un ataque inicial contra Irán, permitiendo a Estados Unidos distanciarse de la culpabilidad. Tengamos en claro esto, Estados Unidos distanciarse de la culpabilidad. Titulado, déjalo en manos de Bibi. Así lo decía directamente, el título era déjalo en manos de Bibi. Permitir o alentar un ataque militar israelí. ¿Y quién es Bibi?
El Bibi es Netanyahu. Vamos a leer lo importante. El objetivo de esta opción política sería destruir instalaciones nucleares iraníes clave con la esperanza de que, al hacerlo, se retrasaría significativamente la adquisición por parte de Irán de una capacidad autóctona de armas nucleares. Sin embargo, en este caso, un elemento añadido podría ser que Estados Unidos animara o quizá incluso ayudara a los israelíes a realizar los ataques ellos mismos, con la esperanza de que tanto las críticas internacionales como las represalias iraníes se desviaran de Estados Unidos y se dirigieran hacia Israel. Atacar las instalaciones nucleares y poder así dar la excusa para Estados Unidos entrar en la guerra. Al final esto, en el fondo, no se pudo hacer. Hizo como que se hizo un ataque, con lo cual ahora le da alas a Irán a buscar armas nucleares, a China y a Rusia a estar ahí al lado, obviamente, a decirle, ustedes se han pasado, esto ya no se puede volver a permitir, pero al final no ha pasado nada, no se ha retrasado prácticamente en nada el plan nuclear y la guerra, hoy por hoy, se ha terminado. Hoy por hoy se ha terminado. A lo mejor mañana comienza, a lo mejor hoy, en un minuto, a lo mejor ya volvió a comenzar, pero hoy por hoy se ha comenzado y en la dificultad, lo decimos, es mayor. Aquí nos habla de que esto puede hacer, digamos, que otros actores entren en conflicto y ya. Vamos a recordar algo. Vamos a ver el tema de Israel. Miremos las imágenes, el cambio. Lo amarillo es los palestinos, lo verde son, digamos, Israel. Vemos 1917, todos palestinos. Luego ya en 1946 empieza a haber un poco, empezó a haber un éxodo de cierta gente. Luego ya en 1947, 1948, cuando se funda el Estado de Israel, cambia totalmente. Pero vemos cómo la cuestión de los palestinos, especialmente la que está en el centro, Cisjordania, entra a achicarse. Ahí están los colonos que empiezan a ocupar tierras. Y fijémonos que la última es de 2012. La franja esa de Gaza, en esa puntita pequeñita, hoy ya es muchísimo menor. Pero vemos cómo ha ido cambiando. Esta es la primera etapa. Vamos a ver algo. Esto es lo que más o menos siempre vemos el mapa del Gran Israel. No sabemos lo que realmente la gran agenda, y cuando digo ya gran agenda, digo la gran agenda vaticana tiene, qué límite se ha puesto. Pero esto sí lo que podemos pensar es que tiene ciertas etapas. No quiere decir, ya digo, cuáles son las intenciones de la élite real, los mandamás, de qué territorio conquistar. No lo sabemos. ¿Quieren este territorio? Del Éufrates al Nilo quiere decir toda la península arábiga, que pues eso se puede interpretar de esa manera también. ¿Realmente quiere esto? ¿Quiere menos? Pero lo que sí podemos ver, quizás con bastante seguridad, es que debe tener etapas. Seguramente lo que quieren para poder instaurar su tercer templo es conquistar todo lo que significa Palestina. Es decir, los palestinos ya no tienen nada que hacer ahí. Pobre gente, van a ser totalmente quitados si no se van, pues serán exterminados, que es lo que está pasando. Eso seguro que es lo que Israel quiere para el tercer templo. A lo mejor quiere un poco más del Líbano, algo de Siria, por supuesto los altos del Golán también, eso está claro, pero a lo mejor no quiere conquistar mitad de Arabia Saudí, todo Irak, todo Siria, Jordania, parte de Egipto. A lo mejor eso puede venir después. Puede tener varias etapas. Puede ser primero poner el templo, luego alguien que se tenga que poner ahí, luego ya vendrá el Mesías y quizá conquisten todo lo que quieran. Pero lo que es seguro es que para ese tercer templo necesitarán todo lo que es el territorio clásico de Israel, lo que es los territorios de lo que hoy ocupan los palestinos y también esa parte de los altos del Golán de Siria y quizá algo del Líbano, pero el territorio clásico de Israel. Luego quizás vayan a por más. A lo mejor igual también van a por más antes, pero eso seguro que es lo que necesitan para ese tercer templo. Con lo cual, pensemos algo, vamos a pensar algo y vamos a analizar ciertas cuestiones y luego, para ir terminando, nos quedan un par de cosas. Pensemos algo. Ahora podemos entender por qué se necesitaba al régimen de los ayatolá. ¿Qué pasa si los palestinos hubiesen luchado por sus dos estados, que era lo que se adoptó en las Naciones Unidas en 1948, 47, 48, cuando se permite a Israel tener un estado, que haya el Estado de Israel, pero también se hablaba de los dos estados? ¿Qué pasa si los palestinos hubiesen ido en un plan legal, pacífico, pelear a través de las Naciones Unidas? Israel no hubiese podido hacer lo que está haciendo ahora. Necesitaban también que se creen milicias. Ya vemos cómo Yasser Arafat estaba tan vinculado al Vaticano y que empieza a crear milicias
ya de tipo que se podían, bueno, entrar en el plan de cosas terroristas. Luego el apoyo del régimen de los ayatolá a grupos como Hezbollah, como Hamas. Es decir, gracias digamos, a la República Islámica de Irán se pudo gestar toda una serie de factores, digamos, de llamado terrorismo que dieron la justificación a que Israel pueda hacer lo que está haciendo hoy. Si no, no lo hubiese podido hacer. Por eso vemos que era tan importante. Pero también se necesitaba un enemigo fuerte para el Estado de Israel en sí. ¿Por qué? La destrucción del Estado de Israel. Bueno, aquí me falta una foto, bueno, no importa, nos falta la foto de la revista en la cual este hombre, Leo Taxil, esta imagen, empezó a hablar de cierto plan de iluminados, masones, que él decía que era de Albert Pike. Bueno, esto en realidad viene de una revista que este hombre, que era jesuita, era un jesuita, se decía que era antimasón, que se había ido de los jesuitas, como siempre. Pero hay un famoso escrito de una carta de tres guerras mundiales. Obviamente que cuando en la primera edición ni se habló de una primera, ni una segunda, ni una tercera guerra mundial, no se hablaba de guerras mundiales, se hablaba de generar una situación ¿para qué? Para establecer algo, una doctrina de Lucifer. Bueno, vale. Luego las cosas, vino en 1925 otra, y luego otro, y luego otro. Es la famosa carta que se conoce como Carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini de 1871. Bueno, esto es un poco posterior, más o menos 1896. Al principio no se hablaba de guerras mundiales. Hace varios años se sabía poco sobre esto y fue conocida, digamos, hace unos 20 años, 15, 20 años se sabía muy poco sobre este escrito, con lo cual todo el mundo se lo conocía como un escrito de Albert Pike a Giuseppe Mazzini que habla de 3 guerras mundiales. Luego gente empezó a buscar, a investigar sobre el escrito, vieron que las cosas no eran tan así, con lo cual se echó mucho un manto de conspiranoia sobre él, que eso a veces se busca eso. Se ha polemizado mucho, hoy está muy desacreditado, pero es interesante todo lo que hay aquí y yo realmente, si Dios quiere, hace un tiempo que vengo pensando en hacer una conferencia sobre este escrito y poniéndolo en contexto de las situaciones que hemos visto a nivel mundial geopolítico en estos últimos 130 años, porque ahí se va a entender muy bien este escrito. ¿Que en 1925 hubo una nueva versión? Sí. ¿Que en 1955-56 hubo otra? Sí. Y la última en 2003, es verdad. Pero aquí hay algo muy interesante y quizás las cosas inclusive esta gente la hace de esta manera, ¿para qué? Para generar cosas y luego poder desacreditar a los que piensan que ciertas órdenes, ciertos grupos iluminados, por ejemplo, están moviendo los hilos. Entonces, digamos, se logran al mismo momento. Además, a Satanás le gusta revelar planes porque Dios lo hace. No hará nada al Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, pero luego cuando realizan estas cosas ocultas, también se aprovecha estas cosas, filtrar ciertos documentos, luego filtrar al mismo momento verdades de que el documento no era tan así al principio, pero sí hay una realidad, un origen real, para poder desacreditar al mismo tiempo la gente que desvela las estratagemas de estas sociedades secretas. Pues hay cosas muy interesantes, no me voy a detener en ello, pero bueno, vamos a ir a lo que se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que ya empezó a surgir. Bueno, aquí tenemos, no me salía, no, bueno, estaba con las animaciones. Aquí tenemos la famosa revista, es 1895-96 en París, que sale donde se habla por primera vez de este plan. Por primera vez. Luego tuvo varias versiones que se ha ido adaptando, añadiendo, quitando y readaptando las cosas. Pero vamos a leer lo que nos habla, esto ya es bastante posterior, de la Tercera y Definitiva Guerra. Dice, la Tercera y Definitiva Guerra la Tercera y Definitiva Guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Aquí ya hablamos de un plan para que el sionismo político y un, digamos,
Islam también político se destruya mutuamente. Vamos a ver lo que nos decía este Douglas MacGregor. Dice Douglas MacGregor, que ya vimos, este coronel, que nos hablaba de las condiciones, de cómo quedó el Estado de Israel o las ciudades. Douglas MacGregor advirtió sobre los peligros inherentes a una posible guerra de Israel a Irán. Señalando que tal acción podría tener consecuencias devastadoras y conducir a la autodestrucción. Ya veíamos cómo se pone a través de Occidente, de cuestión de sociedades secretas, se pone a un régimen totalmente enemigo del Estado de Israel, del Estado sionista de Israel. ¿Para qué? ¿Para que se destruyan mutuamente? Quizás es lo que estamos viendo. Y ahora intentar realizarlo. ¿Esto es lo que interesa? Esto es lo que interesa. Pensemos en algo muy claro. La profecía nos dice, Daniel 11, del 40 al 45, cuando dice que Estados Unidos saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos, y dice de ese rey del norte, esa parte, digamos, la cuestión militar del rey del norte, el poder militar del rey del norte que se tiene que salir para destruir y matar a muchos. Y luego dice, ya habla de ese poder espiritual, ¿no? El poder religioso del rey del norte, dice que pondrá sus tiendas en el monte glorioso y santo, el monte Gloria, entre los mares. ¿Quién es ese? ¿Estados Unidos? No. El Vaticano. Estados Unidos tiene que arrasar, inundar, para allanar el camino de enemigos de todos los que se opongan a que el Vaticano se asiente ahí. Y hay muchos enemigos. Pero pensemos que Estados Unidos es parte de este rey del norte y es parte de todo este plan vaticano, inclusive de vuelta a la moral. Vemos lo que está haciendo el Estado de Israel hoy en Gaza. ¿Acaso cree alguien que Estados Unidos se puede poner mano a mano a hacer ese exterminio de población? Otra cosa es que por atrás, y no solo Estados Unidos, el 30% de las bombas se la envía Alemania y otro tanto de otros países de Europa. Pero otra cosa es que ellos, y Estados Unidos, esté por atrás proveyendo para que ellos hagan ese trabajo sucio. Pero Estados Unidos no se puede manchar las manos a tal grado, a tal extremo, porque Estados Unidos también es parte de la vuelta a la moral, que está presentando Víctor en todo lo que habla sobre Estados Unidos, la vuelta a la moral. No es solo el Papa, es uno y otro, ya vemos que son poderes que van juntos. Entonces, hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio. Y ya vemos cómo le están echando el muerto sobre Kennedy, sobre si pasa algo con Donald Trump. Hay alguien que se tiene que manchar las manos y tiene que ser quitado. ¿Por qué? El trono papal es un trono político, por eso es un trono. Y si ahí se tiene que asentar un trono político, la estructura política que hoy gobierna tiene que ser quitada. Si no, ¿en calidad de qué va a ir el Papa? ¿Habiendo un presidente y un primer ministro? ¿Qué dicen los protocolos de los sabios de Sion? ¿Cuáles también varios de los planes de los propios? Y esto no es mentira, porque ¿cuál es el plan mesiánico igual? Generar una especie de reino davídico. El papado es una monarquía. Cuando gobernaba el papado en el medioevo, tenía un territorio que gobernaba literalmente, hoy es el Estado Vaticano, en el medioevo hubo tiempos que fue bastante más grande, los estados pontificios ocupaban una parte mucho más grande de lo que era Italia, y luego tenía esas ambiciones de poder, digamos, extraterritorial también, de su propio territorio, de gobernar a los reyes, tenía al imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y siempre tenía esas luchas. Sí, al final siempre prevalecía, pero a veces también le costaba. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Qué va a pasar cuando un papa se asiente en Jerusalén? ¿Tendrá que tener un territorio propio? Seguro. Ahí vemos ese plan de Gran Israel que va seguramente por etapas. Pero ya no puede existir este sistema político, este Estado de Israel como tal. Tiene que ser destruido. Y dar paso a una especie de monarquía donde haya una especie de rey davídico que se siente ahí. Pero claro,
No es cuestión de que haya que destruir a los judíos, por supuesto que no. Y difícilmente vaya a ser ahora un reino tipo gentil o mezclado. Seguramente seguirá siendo una especie de reino judío. Con lo cual, a mí, y esto también es personal, a mí me cuesta mucho ver cómo un papa que no sea judío pueda ocupar ese territorio. ¿Este papa es judío? No. Habló mucho. Su primer discurso habló de dar la vida por la causa del martirio. Ya vimos que tenía un símbolo, su cruz, ya habla del martirio. Bueno, no lo sabemos. Hay profecías católicas que hablan que tiene que haber un papa mártir y luego el papa de Jerusalén. ¿Será así? Pues yo eso no lo puedo dar con certeza, pero me cuesta mucho entender cómo pudiera, ya es muy difícil, y hasta yo entendería para la gente del mundo que pueda parecer una insensatez pensar que un papa católico se pueda poner a gobernar Israel. Pero esto es una insensatez, claro, humanamente es una insensatez, pero ya sabemos que las cosas de Dios para el mundo son locura. Y pasarán cosas tremendas a nivel político, económico, pero seguramente de carácter sobrenatural para que eso se pueda cumplir. Pero sí lo que me costaría mucho entender es que haya un papa que no sea judío ocupando un trono, un poder político para los judíos. Bueno, ya veremos. A mí me cuesta mucho verlo, pero a lo mejor es una cuestión mía, ¿no? Porque ¿cuánto es lo que no vemos? Casi todo. Lo que vemos es muy poquito. Y lo que vemos a veces no del todo bien. Dios sabe. Pero hay algo que tiene que ser quitado. Pensemos el primer surgimiento del papado, cuando el papado surge en el medioevo. La Biblia, Pablo en Tesalonicenses dice que había algo que también era alguien que tenía que ser quitado para que ese hombre de pecado pueda surgir. Sí, por un lado, en primera instancia era una cuestión de los apóstoles, apóstol Pablo, los apóstoles, apóstol Juan el último, había un poder apostólico que retenía a que ese poder, lo que era la infiltración de estos judíos, que eso se puede ir cristalizando en lo que luego fue el papado. Pero había algo más, no era solo eso. Por eso Pablo tampoco lo revela con toda claridad, porque si hubiese puesto por carta y escrito básicamente que el Imperio Romano, que el César tenía que ser quitado, eso le podía costar la vida. Eso era una sedición, eso le costaba la vida al apóstol Pablo. Por eso dice, yo ya les dije. Esa parte él no la podía escribir. Y el César tenía que ser quitado. El primer movimiento es que Constantino quita la capital del imperio y la lleva a Bizancio, lo que funda Constantinopla, y luego pasa a ser el verdadero poder político del Imperio Romano, que duró hasta 1453. Luego en Roma, ese vacío de poder vuelve a ser ocupado por una especie de nuevos Césares, pero ya no eran los verdaderos Césares. El verdadero César estaba en Constantinopla, y eso es verdad. Pero vuelve a haber unos nuevos Césares que duran muy poco más de un siglo, y en el 476 caen. Y ahí queda todo listo para que el papado pueda levantarse. Todo eso se vuelve a repetir. Por un lado hay algo humano, y eso es verdad. Algo humano, dirán algunos, pues que entren en el canal y búsquenlo, se ha presentado. Pero hay cuestiones políticas. Y hay algo más también. Hay cuestiones materiales. Hay algo que tiene que ser quitado. Hay dos cosas, dos templos que tienen que ser quitados, las mezquitas. Pero luego, el Estado de Israel también tiene que ser quitado. La estructura política, la carcasa política, el sistema político de Israel hoy día, el sionismo político, tiene que ser quitado. Y ya estamos viendo cómo están, aprovechándole para que haga todo el trabajo sucio y luego inclusive echándole los muertos de los que no tiene toda la culpa. Con lo cual difícilmente ese Estado pueda ser parte de esa casa de oración para todos los pueblos, porque con lo que está haciendo hoy Israel, y si además lo acusan de que mató a Kennedy y de que quizás vaya a saber lo que pasa con algún otro político de Estados Unidos, está claro que se lo está usando, quizás muchos de ellos están engañados, para ser quitados. Y es la única manera en que el papado puede establecer su trono, que es el trono de Satanás, ahí. Porque algo nuevo se tiene que levantar, un régimen nuevo, más monárquico. Y hay cierta gente que tiene que quedar fuera porque no pueden ser parte de esa vuelta a la moral tampoco, los que hoy están haciendo esto. Y Estados Unidos sirve al Vaticano. Israel sirve a un poder, quizás no del todo lo saben,
que en el fondo es al Vaticano. Pero claro, el ocultismo va por grados. Ya sabemos cómo en la masonería te van revelando los planes a medida que vas ascendiendo, inclusive a los de abajo los engañan. En todas estas facciones del poder, de la élite, no todos saben todo. Cuanto más arriba estés, más sabes. Inclusive al Vaticano, un día a la Iglesia Católica nos habla la profecía que todos estos grandes reyes irán contra ella y la quemarán con fuego. Pero por eso digo, una cosa es el sionismo financiero, esos son los grandes mercaderes, los grandes magnates que están y estarán junto al Vaticano, pero otra cosa es el sionismo político, ese está un poco más por debajo. Y quizás muchos no saben que están siendo realmente utilizados y para qué. Tendrán sus ideas de que el Estado de Israel tiene que vencer a todos sus enemigos y establecer vaya a saber qué, y quizás muchos están siendo engañados. La cara visible hoy de ese sionismo es Netanyahu, y ya vemos cómo lo tratan todos los presidentes de Estados Unidos. Porque Estados Unidos y especialmente Donald Trump, que es de una élite muy alta, sirven al Vaticano. Y el sionismo político es el instrumento para hacer cierto trabajo sucio y preparar el terreno para luego ser quitado. Que lo ponen ahí, claro que lo han puesto ahí, pero con un digamos, un término de vida temporal. Algo que se pone para luego ser destruido y quitado. Y eso es lo que han hecho con el Estado de Israel. Y es una lógica, porque si no, el papado no se puede asentar ahí. Esto es muy interesante, y esto es más que interesante, y a lo mejor son detalles de la profecía que no terminábamos de entender bien. Y por eso ahora podemos ver lo que está pasando, y también ese juego ambiguo entre los presidentes de Estados Unidos con el Estado de Israel de estos últimos años. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esta guerra vuelva a encenderse y Estados Unidos pueda entrar de lleno en todo Medio Oriente? Pues ya veremos. Yo pongo un escenario, que es quizás el único que se me ocurre, pero puede haber más, Dios sabrá. Pero un escenario posible o plausible puede ser, ahora sí, el tema de las mezquitas. Si lo pueden hacer de otra manera, pues ya veremos. Esas mezquitas tendrán que caer. Vamos a algo. Plan Andinia. Vamos a leer un poco. ¿Avanza el viejo plan sionista sobre la Patagonia? La peligrosa alianza entre Milei e Israel que reaviva temores geopolíticos. Sí, esta noticia después nos queda una más que solo leeremos una parte cortita y ya acabamos. La fotografía dio la vuelta al mundo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, fue captado revisando un pequeño mapa de Sudamérica donde se distinguían claramente Argentina y Chile. Sí, recordemos, miremos bien el mapa. Eso que está más oscuro, que abarca parte de Argentina y Chile. Plan Andinia. Dice, no hubo discursos ni declaraciones oficiales, solo el gesto de observar en privado un territorio lejano, pero en América Latina la imagen activó viejos temores. No era un simple papel, era el viejo fantasma del Plan Andinia. Mientras Israel atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia, esto es muy reciente, con guerra abierta contra Irán y crecientes condenas por la masacre en Gaza, el gobierno de Javier Milei avanza hacia un alineamiento total con Tel Aviv. Este giro reactiva un debate silenciado durante décadas. La Patagonia como territorio estratégico para intereses israelíes. Sí, agua, alimentos, pero quizás algo más. En junio de 2025, durante su visita a Israel, Milei selló acuerdos inéditos. Trasladará la embajada argentina a Jerusalén, desafiando las resoluciones de Naciones Unidas. Además, firmó pactos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia con Netanyahu, profundizando una alianza que va mucho más allá de la diplomacia. El trasfondo es aún más inquietante, la reactivación de una vieja hipótesis geopolítica que nunca fue descartada del todo, el Plan Andinia. Este plan surgió en el siglo XX como un proyecto alternativo del movimiento sionista para fundar un Estado judío fuera de Medio Oriente. La Patagonia, compartida por Argentina y Chile, destacaba por su baja densidad poblacional, sus recursos de agua, gas, minerales y su lejanía de los conflictos globales. Aunque Israel se consolidó en Palestina en 1848, sectores nacionalistas sudamericanos sostienen que la Patagonia siguió en la mira como eventual plan B ante un eventual colapso en Medio Oriente, sí, lo que se llama la Nueva Jerusalén. Israel siempre negó esta posibilidad, pero múltiples movimientos económicos, migratorios y estratégicos mantienen viva la sospecha. Sí, cantidad de tierras compradas por agentes sionistas o empresarios sionistas. Están yendo a descansar cantidad de militares israelíes ahí. Hay muchísimo movimiento en estos últimos tiempos, especialmente de Javier Milei, pero ya antes también
no solo con Javier Milei, que no sean ilusos los anti-Milei, porque antes también ya viene de lejos. Hay mucho movimiento en que se puede estar gestando, bueno, quizás como un colapso o quizás como un refugio temporal ante cierta cuestión, de que la cosa se ponga muy chunga, muy fuerte en Israel y haya gente que quizás momentáneamente, hasta que puedan lograr la victoria, se pueda trasladar a ciertos lugares y quizás uno es él, no solo a nivel definitivo. Pues ya veremos, pero esto nunca fue una tontería, por más que entre dentro de los planes de conspiración para muchos conspiranoicos, como Protocolo de los Sabios del Sion, el famoso escrito de las guerras mundiales, etcétera, etcétera, que todos están relacionados. Juramento jesuita, que los Rothschild, y por eso si Dios quiere y a la gente le interesa, no estaría mal hacer una serie sobre esa cuestión porque es interesante y podemos ver las políticas de los últimos 100, 150 años, cuestiones muy de iluminados, en esos escritos siempre se habla mucho de los iluminados, para algo será, para alguien hay que echarle la culpa también, ya hablamos cómo la masonería es la que tiene que hacer el trabajo sucio del Vaticano, también lo vemos, tiene que ver con el sionismo, por eso tanta relación entre masonería y sionismo, porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que ser la enfermedad, el desorden, para que alguien ponga el remedio y el orden. Y ese es el Vaticano unido a Estados Unidos. Vuelta a la moral. Leamos esto. En este contexto crítico, Milei ha cometido un acto de enorme irresponsabilidad política e institucional. Firmó un acuerdo militar con Israel justo en las vísperas del ataque de Netanyahu a Irán. Vaya momento para firmar un ataque. Sí, es que firmó el ataque y prácticamente se fue Milei y al día siguiente comenzó esto. Ya venimos comentando de cómo posiblemente ese conflicto en América Latina tenga que ver y esté muy vinculado al conflicto de Medio Oriente. También la cuestión con China, pero al final ahora vemos cómo Medio Oriente empieza a hacer girar, como ese ombligo, como ese ojo del huracán, a hacer girar toda la cuestión, todos los conflictos alrededor de él. Y lo que decíamos, los posicionamientos pro-Israel y anti-Israel quizás tengan mucho que ver en los conflictos de América Latina. Y veíamos cómo Milei no era solo para romper y para impedir que Argentina vaya a los BRICS, sino porque Argentina es muy importante para la cuestión judía, para la cuestión sionista. Muy importante. La pregunta es inevitable. ¿Milei sabía de antemano que este ataque ocurriría e involucró a Argentina sin aprobación parlamentaria o actuó sin medir consecuencias? En ambos escenarios alineó a Argentina en una guerra armada por el imperialismo contra los pueblos del mundo. Y voy a lo último, que es una noticia, y lo pongo de esta manera. Y la Biblia tenía razón. Es solo una noticia. Sí, podemos poner con todo lo que estamos presentando este subtítulo, y la Biblia tenía razón. Pero ¿saben por qué lo pongo en este contexto? Porque en los últimos días, yo me gusta escuchar gente que pasa noticias, que hace análisis políticos. Bueno, me gusta, aprovecho para escuchar, hay gente muy inteligente, ahí no, se puede encontrar muchas noticias que a veces si no uno tampoco las encuentra y tampoco hay tiempo para tanto. Pero vi como un frenesí, una competencia tremenda, pero esto ya venía un poco, pero me dio un poco de risa y dije, bueno, intentaré no entrar en esto y darle la honra y la gloria a la palabra de Dios y a nada más. Pero una competencia de que todos, no, esto ya lo había hecho yo, no, que esto lo dije yo, no, que yo dije que esto se iba a parar pronto. Yo lo único que sé es que cuando empezó la guerra Israel-Irán no había nadie que diga que esto iba a parar pronto. Todo se veía venir de que aquí entrábamos en una guerra, pero claro, hay cosas que no vemos y todavía no vemos y quizás nunca sepamos y podemos teorizar de que quizá tenían que ver con Rusia y China, que obligó a frenarlo. Al final vemos como Dios, y lo venimos diciendo, sí, porque es algo, cuando esa parte de la Biblia que dice que Dios detendrá por un tiempo y irá deteniendo los vientos, hablábamos de que eso hoy más que nunca son Rusia, son China, inclusive Irán, no son los de este lado, los de este lado quieren la guerra total. Pero bueno, me daba un poco de risa, ¿no? De que todos tirándose flores, de que yo lo dije primero, de que esto lo dije yo, de que yo ya lo venía diciendo. Bueno, vamos a presentar una noticia de que sí veníamos hablando, pero le vamos a dar la honra a la Biblia porque realmente es simplemente que lo dice la profecía bíblica y simplemente hay que deducir algo que está cantado.
Vamos con esta última noticia. Estados Unidos abandona Ucrania, pero un puñado de naciones europeas activan su plan de contingencia. Es notable que Europa haya llenado el vacío, afirma Christopher Trebech, director del rastreador de apoyo a Ucrania. Y con esto acabamos. Europa ha asumido en gran medida el papel de principal financiador en Ucrania en el conflicto contra Rusia después de que Estados Unidos dejara de anunciar nuevos paquetes de ayuda desde enero de este año. La última actualización del rastreador de apoyo a Ucrania del Instituto Kiel para la Economía Mundial, que ha analizado minuciosamente la asistencia internacional al país invadido, ha revelado que Europa ha superado por primera vez desde junio del 2022 a Estados Unidos en ayuda militar total a Ucrania. Interesante. La presidencia de Trump, un punto de inflexión. El giro se produjo tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense a mediados de enero. Estados Unidos, que anteriormente era el mayor donante individual de Ucrania, no asignó nueva ayuda durante este periodo. Con las contribuciones estadounidenses estancadas, la pregunta clave es si Europa puede cubrir la brecha, escribe el Instituto Kiel. Los últimos datos sugieren que Europa ya lo ha logrado en gran medida, al menos en términos financieros. Continúa. Interesante. Ya Europa es el principal financiador de la guerra contra Rusia. Estados Unidos va a seguir proveyendo armamento porque eso Europa todavía no puede relevar. Pero ya vimos cómo ahora que toda la presión para que los países lleguen al 5%, esto y lo otro. ¿Por qué lo pongo? Porque el año pasado, cuando ya Trump empezó con lo que él haría si llegaba al gobierno, en las electorales, todo, él decía que iba a terminar con las guerras, que él se iba a salir de la guerra de Ucrania. Y claro, era una cuestión fácil de interpretar según la profecía. La profecía nos dice que por un lado está todo lo que es Gog y Magog, esa cuestión de la guerra contra Rusia. Así que eso no podía parar. Y luego estaba toda la cuestión de Daniel 11, 40-45, todo el tema de esa intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces era como sumar 2 más 2. Dijimos, bueno, si Estados Unidos se va a ir de la guerra a Ucrania es porque se tiene que meter en Medio Oriente y entonces alguien va a tener que relevar a Estados Unidos y tomamos un poco, hacíamos uso de esas profecías católicas que hablaban de toda esa guerra de Europa contra Rusia y todo estaba cantado. Pero por eso digo, al final era interpretar de una manera muy fácil la profecía, nada más. Nada más. Por eso la honra a la profecía bíblica. Sin la profecía no nos enteramos de nada. ¿Se le cumplirá Donald Trump y podrá parar la guerra en Ucrania, inclusive ahora? Ahora se está hablando en eso. A lo mejor logra. Trump le ofreció ayuda para la cuestión de Medio Oriente y le dijo, no necesito ayuda de Rusia con Irán, necesito ayuda justamente que Putin me ayude con Rusia, como diciendo, necesito que tú me ayudes a parar la guerra. ¿Lo logrará? Yo no lo sé. A lo mejor lo logra por un tiempo también, pero yo vuelvo a decir, por un tiempo. Algo la volverá a encender. Algo volverá a encender Medio Oriente. ¿Qué? Ya veremos los escenarios. Hablamos un poco, teorizamos un poco de que la dificultad es mayor ahora, pero vemos, por lo menos planteamos una situación que podrían hacer, que sabemos que tarde o temprano lo van a hacer. ¿Qué pasará en Ucrania-Rusia? Tampoco lo sabemos, pero sabemos que hasta que Rusia no llegue a Jerusalén, esto no va a parar. Y que hay cosas, inclusive, que tienen que ver con Europa y Rusia, que también tendrán que pasar. La Biblia lo dice. Yo dejo a los geopolíticos que se peleen, que se echen flores unos a los otros, a ver quién lo dijo primero, quién acertó, quién no. Nosotros damos el mérito al único que realmente lo tiene, al único que realmente es sabio, ha sido y es sabio, al que reveló las profecías. Y así le fue, lo clavaron en la cruz, por supuesto. Sí, la honra es para Jesús, nadie más. Con esto acabamos. Creo que ha sido una conferencia más que interesante por estas cuestiones que por el título podrían decir, ¿se ha vuelto loco? No, no me he vuelto loco. Las cosas son muy claras y vamos a ir viendo cómo exactamente cómo Estados Unidos va a ir manejando esta cuestión. Por un lado, entrar en guerra en cierto sentido para ayudar a Israel, pero calculando las cosas para que Israel sea destruido al mismo tiempo también. Eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos, porque esa es la agenda del Vaticano y así el Vaticano se podrá plantar, así Satanás podrá poner su trono en Jerusalén, en ese templo. Pero hay algo que tiene que ser quitado, como en aquellos tiempos antiguos del Imperio Romano. Vamos con el final, la cita de Ellen White, vamos a leer algo de consejos sobre salud, que tiene que ver la salud
con todo esto que estamos hablando, pues bueno, ya de por sí podemos decir que tiene mucho, pero bueno, la cosa no va tanto en sí a la salud física. Pero es una cita interesante. Aunque nuestras grandes ciudades están llegando rápidamente a una condición similar a la del mundo antediluviano, aunque su perversidad las hace parecerse a Sodoma, sin embargo, en ellas viven muchas almas honestas que experimentarán la convicción del Espíritu a medida que se escuchen las sorprendentes verdades del mensaje adventista. Y a ver si no son sorprendentes las cosas que venimos hablando, lo que hoy se habló, pero sumado, por supuesto, a tantas cosas que ya viene desde hace tanto tiempo, que es el mensaje adventista, y algo que ha sido magnificado por este ministerio, indudablemente, desde hace ya prácticamente 20 años. Cosas sorprendentes. Hoy vimos cosas sorprendentes y venimos viendo día tras día y vemos cómo todo se está cumpliendo. Y esto es lo que la gente en las grandes ciudades en donde no son grandes ciudades también, pero especialmente porque es donde ya está la mayoría del mundo, de la población, tienen que escuchar estas sorprendentes verdades del mensaje adventista. Los demás que analizan, que tratan de interpretar la realidad, podrán errar a veces, acertar a veces, pero de fondo ninguno acierta. Solo estas grandes verdades reveladas por la profecía bíblica de este gran mensaje adventista es el que da estas cosas tan sorprendentes y podrán abrir los ojos a todo aquel que sea honrado, honesto y esté dispuesto a cambiar su estilo de vida para acomodarse a la verdad. El que quiera seguir con su estilo de vida para no acomodarse a la verdad, pues verá que esto es así, pero cerrará los ojos y al final, pues de una u otra manera, las bombas le explotarán en su cabeza. Como siempre, invitamos a todos a participar de todo el material, no solo las cuestiones proféticas, porque lo que asienta nuestro corazón, nuestra alma en la verdad es la doctrina, de la cual la profecía es parte, por supuesto, pero no lo abarca todo, no lo llena todo. Invitamos también a ver todas las conferencias en orden, nunca se pierdan las primeras, siempre empiecen por esas primeras 10 que no tienen desperdicio. Y por supuesto también invitamos a todos los que crean a conciencia que este mensaje tiene que llegar a todos los rincones del mundo a participar. Que Dios se lo agradezca y que Dios se lo pague, porque le digo a la gente, son igual que yo, así como los que estamos aquí, también participamos y ayudamos económicamente a la causa, invitamos a todos a participar, la causa es de Cristo, si es una cuestión de cada uno con Dios, y Dios se los agradecerá y se los pagará. Esto es realmente personal con Dios, no con nosotros. Nosotros somos hombres y también estamos en la misma situación, intentando ganar nuestra salvación, intentando poner lo nuestro para que la causa siga adelante, y lo nuestro es en energía, en tiempo y también en recursos económicos. El que tenga este llamado y lo sienta en su corazón, pues aquí están los datos para poder colaborar también financieramente con esta obra. Que Dios los bendiga. Pongan el like, que esto también ayuda. Maranata 2031.